Hoy hablaremos sobre las generalidades de la inmunología y su correlación con la inmunología de la cavidad oral. Podemos empezar definiendo qué es la inmunidad. La inmunidad es la acción conjunta de moléculas y células de nuestro cuerpo que nos defiende ante agresiones externas e internas de agentes patógenos. Estas células que se encuentran en todo nuestro cuerpo se interrelacionan con los órganos y tejidos de este mismo, actuando sinérgicamente ante el patógeno. Entonces la inmunidad se divide en inmunidad innata e inmunidad adquirida. La inmunidad innata es la primera línea de defensa, o sea que es la primera que se activa ante el primer contacto con el patógeno. Esta se caracteriza por ser inmediata, pero lamentablemente no deja memoria en el cuerpo. Las células que encontramos dentro de la inmunidad innata son neutrófilos y monocitos, los basófilos, los mastocitos, los eosinófilos, los fibroblastos, las células dendríticas, las células linfoides y las plaquetas. La inmunidad adquirida es la segunda línea de defensa. Esta se activa cuando la primera línea de defensa no ha podido degradar el patógeno, o también se activa cuando el patógeno entra por segunda vez. ¿Cómo se activa la inmunidad adquirida? Bueno, cuando las células dendríticas de la inmunidad innata atrapan el patógeno, lo llevan a la inmunidad adquirida activando citoquinas, las cuales van a activar, valga la redundancia, que se activen los linfocitos. Hay que aclarar que hay dos tipos de linfocitos, hay linfocitos T y linfocitos B. Una característica de esta inmunidad adquirida es la memoria. Las células que trabajan dentro de la inmunidad adquirida son las células dendríticas, los mastocitos, los linfocitos T y los linfocitos B. La inmunidad adquirida se divide en dos. Se divide en inmunidad adquirida activa y inmunidad adquirida inactiva. La inmunidad activa es la que se desarrolla durante el proceso de la enfermedad y guarda memoria. Inmunidad inactiva es desarrollada por los propios anticuerpos o los anticuerpos transmitidos de otra persona. Un ejemplo de esto es la leche con el que la madre alimenta a su bebé. Este contiene anticuerpos que son transmitidos al bebé. Pero en este caso nos enfocaremos más en la inmunidad innata y su relación con la cavidad oral. Entonces empecemos definiendo qué es la cavidad oral. La cavidad oral es una estructura única donde origina o es donde comienza el sistema digestivo, y esta se divide en 5 paredes. Tenemos la pared anterior, donde encontramos los labios, la pared posterior, donde encontramos el velo del paladar, la pared superior, donde encontramos el paladar, la pared inferior, donde encontramos el piso de la boca, y las paredes laterales, donde encontramos la mucosa de la mejilla. Estas estructuras se encuentran dentro de un ambiente oral, donde hay una constante regulación de bacterias, las cuales forman un equilibrio homeostático y contribuyen a la creación de un microentorno más estable y resistente ante bacterias. Un ejemplo de esta microbiota es el Streptococcus viridans, que es un coco anaerobio que lo encontramos en la mucosa oral. Este y otros tipos de microbiota, junto a sus metabolitos, están encargados de entrenar las células inmunes locales. Además, compiten con los exógenos patógenos para mantener un ecosistema estable, ya que los tejidos duros y blandos son susceptibles a las agresiones, como a la periodontitis, a la candidiasis oral, a la caries y a la halitosis, pero gracias a la inmunidad innata y adquirida son protegidos. Por esta razón, la cavidad oral posee una mucosa oral que es una barrera compuesta por epitelio externo y lámina propia subyacente. El epitelio externo es una barrera física y química, la cual contiene células inmunológicas regadas en ella, y la lámina propia subyacente es una barrera inmunológica, la cual tiene la capacidad de destruir microorganismos patógenos invasores. La composición de la mucosa oral es linfocitos T CD4, los linfocitos natural killer, los linfocitos de memoria, las células dendríticas, los neutrófilos y los monocitos. Por esta razón podemos deducir que la mucosa oral está compuesta por inmunidad innata e inmunidad adquirida, ya que contiene inmunología secretora y sistemático. La inmunología secretora es desarrollada por las glándulas mayores y menores de la boca, y el sistemático
Es un líquido crevicular gingival el cual transporta inmunidad innata e inmunidad adquirida. Inmunidad innata. La inmunidad innata, como ya lo habíamos dicho antes, es la primera línea de defensa. Esta inmunidad innata está dividida en factores humorales y factores celulares. Los factores son una sustancia que actúan como herramientas en la inmunidad innata. Y los factores celulares son las células que actúan dentro de este mecanismo. También hay que aclarar que hay unas barreras naturales en la cavidad oral, que en este caso, o por ejemplo, es la saliva. La saliva. La saliva es un líquido mucoso de reacción alcalina complejo. Este es originado por las glándulas sublinguales, submandibulares y parótida. Este es un componente de defensa contra las infecciones bucales como la placa dental y la periodontitis. Los elementos que contiene la saliva para inhibir el crecimiento bacteriano son las lisocimas, la lactoferrina, las histatinas y la inmunoglobulina A. Los lisocimas se encargan de destruir la pared bacteriana y son una barrera de la inmunidad innata. La lactoferrina forma hierro para nutrir los microorganismos y los péptidos antimicrobianos. Las histatinas son encargados de inhibir la Candida albicans y la Streptococcus mutant, y la inmunoglobulina A se encarga de formar bacterias orales y de prevenir la placa dental. Así que estos elementos o microorganismos orales brindan protección antimicrobiana ante ciertos patógenos. Así que podemos deducir que la saliva es la base estructural de defensa de inmunidad innata. Actividad de los leucocitos. Este es el mecanismo más importante de defensa de la mucosa oral, ya que alberga poblaciones de células mieloides como los macrófagos y las células dendríticas. También contiene neutrófilos, los cuales se encuentran en el fluido crevicular gingival, y finalmente las células de Langera. Los neutrófilos son los encargados de fagocitar los microorganismos, destruyéndolos, y también de activar las citoquinas. Los macrófagos también citan los antígenos capturados. Las dendríticas se encargan de capturar el antígeno y llevarlo a los ganglios linfáticos para activar los linfocitos. El proceso de inmunidad de la mucosa oral comienza cuando las glándulas salivales secretan mucina y otros componentes que van a proteger la mucosa y las superficies dentales. También en las glándulas es donde habrá maduración de la inmunoglobulina A, la cual será secretada por la saliva en forma de S-inmunoglobulina A. Los linfocitos T y B se encontrarán en las encías inflamadas, y los linfocitos B secretarán inmunoglobulina G, la cual será transudada al surco gingival, y allí se presentarán los receptores de tipo TOL que captarán las moléculas de los patógenos. Inmunidad adquirida. Como ya lo habíamos hablado antes, la inmunidad adquirida es la segunda línea de defensa que tiene el cuerpo. Está compuesto por linfocitos B y linfocitos T. Dentro de los linfocitos T encontramos los CD4 y dentro de estos encontramos los TH17. Estos tienen un papel importante en la protección y en la respuesta inflamatoria, siendo una barrera oral. Un ejemplo de estos son los TH17, que tienen la responsabilidad de proteger la zona gingival y también de la homeostasis. También dentro de la inmunidad adquirida encontramos linfocitos TREG, que son los encargados de evitar una respuesta inflamatoria ante agentes no patógenos, como los alimentos, como el agua o como el aire, el cual inhalamos e ingerimos constantemente. Mecanismos de inmunopatología. Un ejemplo de mecanismos de inmunopatología que encontramos en la cavidad oral es la periodontitis. Esta es una infección grave que se localiza en la encía y que daña todo lo que es el tejido blando. También afecta lo que es el hueso y los ligamentos, provocando una inflamación. ¿Pero qué es la inflamación? La inflamación es un mecanismo de respuesta del sistema inmune ante antígenos infecciosos, que su propósito es localizar, aislar y eliminar estos microorganismos. Esta patología es producida por las bacterias anaerobias gram negativas, que tienen una actividad periodontal patógena proveniente de la placa subgingival y se manifiesta con una pérdida de hueso y sangrado. Una vez establecida la periodontitis, se desarrolla un mecanismo de inflamación local y sistémico,
como la presencia de linfocitos T que van a producir CD4 y este va a producir TH1, TH2, TH17 y TREC. También va a producir o va a haber presencia de linfocitos B, células plasmáticas, células polimorfonucleares y macrófagos. Todos estos leucocitos son atraídos por las quimiosinas, citoquinas y proinflamatorias por la presencia de PAM y proveniente de las bacterias de la microbiota patógena y de los patrones DAMP provenientes de las células dañadas. Las citoquinas y factores de crecimiento destruyen la matriz del tejido conectivo y la PGE2, prostaglandina E2, que estimulará la destrucción del tejido óseo. Candidiasis. La candidiasis es una infección fúngica, la cual es de origen del hongo Candida albicans, y esta es una enfermedad muy común en la mucosa oral, ya que es un agente etiológico oportunista, ya que a la presencia de inmunodeficiencia le da oportunidad a este patógeno de entrar a la cavidad oral. Una vez establecida la candidiasis, se desarrolla un mecanismo donde las dendritas y los macrófagos secretan IL-1A y IL-1B por la estimulación de agente micótico, donde la participación de ambos confluye en la protección sistemática.